Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Civil y Procesal Civil, el mismo que viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 384 horas académicas. Y el tema que nos convoca a la fecha nos encontramos en nuestra tercera sesión y el tema a abordar en esta oportunidad es básicamente el libro de Derecho de Obligaciones y Contratos, el mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el magíster Oscar Huerta Ayala. Nuestro ponente es especialista en Derecho Civil. Bien, estimados doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden formular en el chat o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, estimados doctores, que las preguntas a formularse deben ser de acuerdo a los temas que nuestro ponente va a abordar en esta sesión. De la misma forma, se les pide estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en la plataforma Zoom y a todos nuestros participantes que también nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución ANDAP. Bien, doctor Oscar, con ello podemos dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que se había solicitado, ¿no? Acá tenemos, hoy día debería ser dos temas, ¿no? Obligaciones, contratos y también derechos reales, ¿no? Bien. eh, en principio habría que hablar del derecho privado, ¿no? El derecho privado, qué funciones cumple, ¿no? Y así podemos hablar que tiene una función atributiva, a quién y cómo corresponden los recursos, ¿no? Esto es, lo vemos en derechos de personas, derechos reales, ¿no? Me va a decir el derecho real quién es el propietario, o quién es el poseedor, o qué derechos tiene pues esta persona, ¿no? Entonces, es una función atributiva o una justicia distributiva, ¿no? Pero también tenemos una función traslativa, ¿no? Hay una justicia conmutativa. Esto es, bajo qué condiciones la transferencia de los recursos puede considerarse legítima, ¿no? Pero también vamos a ver una función conservativa, ¿no? En la función traslativa tenemos el negocio jurídico, los contratos y lo que sean las sucesiones, ¿no? Y la función conservativa, aquí tenemos pues, por ejemplo, cuándo y bajo qué condiciones un daño es dejado a la fatalidad o es imputado a alguien. Este tema ya le corresponde a la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, el derecho privado sirve para eso, ¿no? Para cumplir estas funciones atributivas, traslativas, conservativas, ¿no? Y empezando con obligaciones, ¿para qué sirve o qué es las obligaciones, ¿no? Son relaciones de derechos patrimoniales que tienen por objeto hechos o prestables a una persona y en provecho de otra, ¿no? Esto es una rama de derecho civil destinado pues a regular los derechos personales o de crédito. Por eso que siempre se habla pues en materia de derechos de obligaciones, se habla de derechos de crédito, ¿no? Siempre se suele diferenciar con los derechos reales, ¿no? ¿Cuál es la función principal del derecho de obligaciones? Dar reglas, mecanismos que garanticen un intercambio, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ¿no? La compra-venta, ¿qué cosa produce? Obligaciones, ¿no? Un arrendamiento que produce obligaciones, ¿no? Entonces, este derecho a obligaciones va a reducir costo de transacción y asegura el cumplimiento, ¿no? Cuando alguien contrata con otra persona, por ejemplo, celebra un contrato de arrendamiento y no le cumplen, por ejemplo, el arrendatario no cumple con pagar la renta, en esos casos
entra el derecho a obligaciones, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario que tiene? Pagar la renta, ¿no? Entonces, estas dos tareas básicas son del derecho a las obligaciones, ¿no? No se visualiza la diapositiva, a ver, nuevamente voy a compartir, por favor, me van a avisar si están visualizándolas. ¿Pueden verlos ahora, señores? Todavía, doctor. Sí, sí lo vengo. No se ve, a ver, ¿qué problema está habiendo? A ver, un segundo. A ver, voy a compartir nuevamente, ¿ya? A ver, ¿qué problema está viendo? Vamos a ver. A ver, ¿ahora bien? ¿Me confirma, por favor? ¿Pueden ver Ahora las diapositivas? sí, doctor. Sí lo ven, ¿no? Excelente. Ya. Entonces, las obligaciones sirven dos tareas principales, ¿no? Reducir los costos de transacción, asegurar el cumplimiento, ¿no? Esto es, nos da reglas para que las personas puedan cumplir lo que se han comprometido, ¿no? ¿Qué es la obligación? Por ejemplo, Giorgi nos dice que es un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas. Uno o varios de ellos son deudores y otros son acreedores. Es decir, por ese vínculo quedan sujetos una cosa. Según Borda, voy a poner mi gorrita, si tengo un poco de frío, me van a disculpar, por favor. A ver, Borda nos dice que es un vínculo jurídico entre dos o más personas por el cual uno puede exigir la entrega de otro de una cosa, o también un servicio o una abstención. Eso se refiere a la prestación, ¿no? Porque no siempre vamos a entregar eso a hacer. Estas definiciones nos hablan de un vínculo o una relación jurídica, ¿no? Entre dos sujetos. Tengan en cuenta ustedes que la figura de acreedor y deudor va a intercambiarse, ¿no? Por ejemplo, en los contratos con prestaciones recíprocas, uno puede ser deudor y acreedor a la vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una compra-venta, el vendedor vamos a decir, es acreedor de que le entreguen el precio, pero a la vez es deudor de esa figura. Recordemos que las obligaciones proceden solo entre personas naturales o jurídicas que se vinculan jurídicamente, ¿no? Por eso que cuando hablamos de hechos reales ya no hablamos de relaciones jurídicas, personas, ¿no? Al menos no hay una relación jurídica con la cosa, ¿no? Esto es, se dice en el hecho real, relaciones jurídicas pero entre sujetos de y en los cuales se vinculan jurídicamente, ¿no? Es más, el artículo 1361 del Código Civil nos dice que los contratos son obligatorios, con los cuales se expresado en ellos, ¿no? El pacta sunt servanda, por el cual el pacto es ley entre las partes, el contrato es ley entre las partes, entendiendo por contrato diversas concepciones, conforme vamos a ver más adelante, ¿no? Contrato entendido como norma, contrato como documento, entendido como obligación, ¿no? Entonces tenemos nosotros acepciones de la palabra obligación. Una acepción amplia que están todos los deberes, así fuera del derecho, ¿no? Alguien dice, ¿no? Tú tienes una obligación de ir a la iglesia, ¿no? Bueno, eso es una obligación fuera del derecho. Son, incluso puede haber algunos un punto mucho más preciso, ¿no? Mucho más restringido, que es de carácter jurídico, ¿no? En el cual, pues, sí, ¿no? Por ejemplo, militar, pagar impuestos, ¿no? Y tampoco comprende a todas las obligaciones de derecho privado, ni siquiera todo el radio de derecho civil. Entonces, este concepción restringida es la que nos interesa a nosotros, ¿no? En las cuales vamos a encontrar elementos de las obligaciones, ¿no? Esto es, y el objeto que es la prestación, ¿no? Eso lo vamos a ver con nosotros
en lo que son los elementos de la obligación. Otros autores no comparten esta composición y elementos extrínsecos, ¿no? Así, elementos esenciales, no fondo, no pueden faltar en la obligación, sujetos y prestación, ¿no? Sujetos, elemento subjetivo y prestación, el de elementos extrínsecos, ¿no? Son la forma y la prueba. Ese estudio no corresponde al hecho de obligaciones, ¿no? Porque vamos a decir que en las obligaciones interesa mucho la relación, pero ¿no? ¿Qué sería el vínculo jurídico? Es lo que une a los sujetos, ¿no? Por eso conviene pues hablar obligaria, ¿no? De una atadura, ¿no? Es lo que une la obligación, es lo que une a los sujetos a la obligación, para que se cumpla con la prestación, ¿no? Ahí podemos hablar de un deudor, de un acreedor. Esta obligación, para que pueda ser ejecutada, necesita pues tener amparo de la ley, ¿no? ¿Por qué cumplimos las obligaciones? Porque nos pueden demandar, nos pueden hacer cumplir esa ejecución. Si no, no sería exigible su cumplimiento, ¿no? El sujeto activo es el titular de la obligación. El acreedor de la prestación exige el cumplimiento de la obligación. Pueden ser únicos, múltiples, puede haber pues distintos tipos de obligaciones. Obligaciones solidarias, puede haber divisibles, indivisibles, ¿no? Lo interés es conocida por tanto jurídico y tiene reconocimiento pues por la norma, ¿no? En cambio, es el que está a cargo del deber, ¿no? Si por un lado acá tenemos el crédito, titular de un crédito, acá tenemos el titular de una deuda. Acá hay un deber, ¿no? Ese deudor de la obligación pueden ser únicos o múltiples, pluralidad de deudores, por ejemplo, ¿no? Uno alquila un inmueble a cuatro personas, todos se... Está obligado a realizar la prestación, en caso de incumplimiento, se somete a la ley y sus consecuencias, ¿no? Recordemos que el objeto de la obligación es la prestación. ¿Y qué es la prestación? Una conducta, ¿no? Esa conducta puede recaer en diversos, por ejemplo, algunos bienes. Así, podemos decir que la prestación es una conducta, puede ser un hecho positivo o negativo, ¿no? Cuando hablamos de obligaciones, nos estamos refiriendo, pues, a un objeto, ¿no? Es un ser o no dar. Y aquí hablamos siempre de un patrimonio afectado en la prestación. Recordemos que las obligaciones se refieren a temas patrimoniales, ¿no? Estrictamente obligaciones, ¿no? Este patrimonio afectado puede ser un dar, por ejemplo, entrego dinero, ¿no? O entrego un bien, o un hacer o un no hacer, y el deudor resulta obligado y el acreedor tiene un poder, una facultad, una pretensión. Si alguien no cumple, puede ir al Poder Judicial e exigir que se cumpla con esta prestación, ¿no? Claro que ahí vamos a ver que pueden haber obligaciones personalísimas, ¿no? En ese caso, obligaciones personalísimas, si es que digamos, un pintor famoso no quiere hacer la obra, el juez no le va a obligar para que pinte la obra, ¿no? Ahí no se puede sustituir por otro, ¿no? Generalmente, una obligación, pues, es estudiada por otra persona, ¿no? Pero en estos casos no se podría si es una obligación in título personal, por ejemplo, ¿no? Esta prestación debe cumplir con ciertos requisitos, la posibilidad, la licitud, que sea determinable y que sea patrimonial, ¿no? Bien, como ustedes verán, como es muy corto los conceptos básicos de cada institución, sería pues casi imposible tratarlo de forma detallada todo. Pero sí vamos a ver lo básico, ¿no? Con respecto a las clasificaciones de las obligaciones, vamos a decir que existen, según el Código Civil, dar, hacer, no hacer, según la fuerza obligatoria, civiles o perfectas, imperfectas, según su naturaleza, indivisibles, según su formas solidarias mancomunadas, ¿no? Recordemos que si son obligaciones de dar, nos referimos a entregar un bien, ¿no? No hacer es simplemente no realizar una conducta. En cambio, una obligación de defensa legal o hacer una operación médica, ¿no? Y con el caso de obligaciones civiles, pues son las que están recogidas en nuestro Código Civil, son obligatorias. O pero las obligaciones naturales o imperfectas son aquellas que, por ejemplo, ya han prescrito, ¿no? Ya no existe la acción para poder realizar. Con respecto a los obligaciones divisibles, son aquellos que podemos fraccionarlo
Y con respecto a su forma, se refiere pues solidarias a la cantidad de personas, cantidad de objetos. Nosotros podemos decirle que cumple, le va a corresponder a cada deudor una fracción. También tenemos por su fuente, ¿no? Esto es legales, voluntarias. Legales, la obligación nace de la ley, ¿no? Voluntarias, la obligación surge de la manifestación de voluntad unilateral o bilateral de las partes. Por ejemplo, en una hipoteca legal, en este caso, pues se está garantizando porque la ley lo está determinando, ¿no? Y voluntarios son aquellos que no han de un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, compra-venta, ¿no? Por la naturaleza de la prestación puede ser positivas, esto es, hay que dar, hacer algo. Podemos dar bienes ciertos o determinados, inciertos de determinado sume dinero, ¿no? También tenemos negativas en abstenerse de hacer algo, no hacer, ¿no? Por la pluralidad de objetos, aquí tenemos, pues, cuando existe una pluralidad, una diversidad por varias prestaciones, ¿no? Objeto, prestación, conjuntivas, alternativas o facultativas, ¿no? Recordando que conjuntivas puedes cumplir cualquiera de ellas con todas ellas, ¿no? Son conjuntivas, ¿no? Yo me comprometo a entregar a Wilber un par de zapatos, un par de pantalones, un par de bicicletas, ¿no? Son conjuntivas, todo eso tengo que cumplir, ¿no? En cambio, las alternativas, el deudor debe cumplir por completo una de ellas. Y una vez que realice la elección, ya desaparece, se cumple, vamos a decir, y se convierte en una obligación determinada, ¿no? Ya se elimina la indeterminabilidad y se convierte, pues, en una obligación determinada, ¿no? Son alternativas facultativas, una obligación es principal, la otra es accesoria, el deudor tiene la facultad de sustituir una prestación por la otra, ¿no? Ahí hablamos de pluralidad de objetos, pero en cambio, pluralidad de sujetos, aquí tenemos pues que existen una pluralidad de varios sujetos, divisibles, indivisibles, depende de la naturaleza de la prestación, mancomunadas, solidarias, depende de la forma como las partes se han obligado, ¿no? Por estar determinada o ser determinable pues la prestación, también tenemos una clasificación, y así podemos hablar de obligaciones determinadas, obligaciones determinables, ¿no? Por su independencia, podemos hablar en cuanto a la prestación principal y accesoria, ¿no? Principal, la obligación tiene existencia propia, ¿no? No depende de otra relación obligacional. Me comprometo a entrar a una casa, esa es principal, ¿no? Y accesoria, su existencia depende de una principal, ¿no? En este caso, si te entrego la casa, también te voy a entregar un depósito, por ejemplo, ¿no? Si no te entrego la casa, no te entrego tampoco pues, el depósito, ¿no? Es accesorio, ¿no? Y en cuanto a los sujetos, puede ser principal, el deudor y el acreedor se encuentran obligados de manera directa, y accesorio, la existencia de un sujeto depende de otro sujeto, ¿no? Puede haber también, por el contenido de la prestación, patrimonial y extrapatrimonial, ¿no? El patrimonial es estrictamente, pues, lo que nos interesa aquí, porque son en este caso, pues, las obligaciones, ¿no? Esto es la conducta, el comportamiento significa un sacrificio económico que se realiza para satisfacer un interés, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y por su exigibilidad puede ser civiles o naturales, ¿no? Extrapatrimonial, recordemos que la prestación no significa un sacrificio económico, sino es un derecho inherente. Cuando se habla de obligaciones de medios y resultados, se entiende pues que son de medios cuando uno realiza una actividad, no se compromete con el resultado o el producto, ¿no? En cambio, el resultado, el deudor se compromete a cumplir una prestación determinada, ¿no? Se obliga frente al acreedor a un resultado determinado, la obligación se cumple si el resultado se obtiene, ¿no? También puede ser de ejecución instantánea y duradera, ¿no? Por ejemplo, un contrato de compra-venta es instantáneo, ¿no? Pero en un contrato de arrendamiento hay que entregar el bien garantizando el uso del arrendatario por lo que dure el contrato, ¿no? Es duradero, ¿no? Es decir, la obligación discurre a través del tiempo. Por ejemplo, un contrato de suministro también, ¿no? Muy bien, dejemos el tema obligaciones y vamos a hablar del contrato, ¿no? El contrato, miren, es la figura más importante en el negocio jurídico, ¿no? Nuestro Código Civil nos dice que el contrato es un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces recordemos, contrato en sus acepciones, ¿no?
contrato como documento, contrato como acto y contrato como norma también. Económicamente el contrato sirve para distribuir riesgos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y así nosotros hacemos contratos todos los días, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahora tienen internet, han celebrado un contrato de internet, ¿no? Con un operador. Ustedes tienen luz, hay un contrato de suministro, ¿no? O ustedes, por ejemplo, están pagando un taxi, ¿no? Algunos estarán movilizándose. Hay un contrato de transporte ahí. Entonces, todo es contratos en realidad, ¿no? Uno va al restaurante y ya celebró un contrato, pues, ¿no? O uno se va a hospedar a un hotel, un contrato de hospedaje, ¿no? En fin, lo vemos día a día, ¿no? Alguien que compra seguramente productos por internet y ya está celebrando contratos, ¿no? Entonces, es el instrumento más importante con el cual las partes regulan, definen el orden de sus intereses de orden patrimonial a través de la producción de efectos jurídicos. El contrato es un concepto ambiguo, ¿no? Así podemos hablar de una satisfacción normativa, en realidad, ¿no? Por ejemplo, se dice, ¿no? No hay contrato mientras las partes no estén de acuerdo en todas las estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria, ¿no? Eso quiere decir que si el contrato tiene 10 cláusulas y no estoy de acuerdo en una de ellas, no hay contrato, ¿no? Y también hay que decir que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Tiene que ser textual, literal, ¿no? Y también el contrato es un documento que lo contiene, ¿no? Y en ese sentido, se dice contrato también al documento, contrato de compraventa, aquí está el documento, decimos, ¿no? También se le dice contrato a una relación jurídica, en este caso la obligación, que da origen a la relación contractual. Por ejemplo, se habla de resolución de contrato, ¿no? Técnicamente resolución de la obligación o cesión del contrato. Aquí tenemos el régimen legal de los contratos, está regulado en el libro 7, que son reglas aplicables a todos los contratos independientemente de sus características específicas. Y luego tenemos los contratos nominados, la sección 7 del artículo 1529, 1149, y se regulan los contratos de arrendamiento, donación, compra-venta, contratos de obra, etcétera, ¿no? Así tenemos el régimen general de los contratos, en el cual está las disposiciones generales, consentimiento, objeto, forma, contratos preparatorios, contrato con prestación de recíproca, cesión de posición contractual, ejecución de universidad de la prestación, la lesión, contrato en favor de terceros, promesa de la obligación de hecho un tercero, contrato por persona nombrada, arras confirmatorias, arras de retratación, obligación de saneamiento, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del contrato? Se habla pues que son el acuerdo, el objeto, la causa y la forma, ¿no? Y también en tema de acuerdos hay que tener mucho cuidado, porque hay acuerdos que no tienen relevancia jurídica, ¿no? Por ejemplo, relaciones de mera cortesía, de saludo, ¿no? No hay ahí, se puede decir, pues, una relevancia jurídica, ¿no? Y también hay acuerdos nulos, ¿no? Por ejemplo, los pactos sucesorios, que son sobre el tema de herencia, ustedes saben muy bien que son nulos, o el pacto comisorio, o el pacto de exoneración de responsabilidad, también son pactos nulos. Puedo diferenciar entre contrato, acuerdo y pacto, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio, en este caso, puede ser un acuerdo, ¿no? Una unión voluntaria concertada, dicen, ¿no? Esponsales, la promesa recíproca de matrimonio, pero no es un contrato, ¿no? Elección de régimen patrimonial tampoco es un contrato. Dice, los futuros cónyuges pueden optar, ¿no? Un acuerdo en todo caso. O la separación convencional, ¿no? También diferenciar lo que es el asentimiento, ¿no? Por ejemplo, dice, el hijo extramatrimonial reconocido por los cónyuges no puede vivir en casa conyugal sin el asentimiento del otro, ¿no? Eso no es un contrato, ¿no? Asentimiento del cónyuge adoptante, matrimonios menores, bueno, que ahora ya no se puede dar, ¿no? Ustedes saben muy bien que se ha modificado el Código Civil. La constitución de servidumbre de copropiedad, cesión de derechos, pago por terceros, las normaciones subjetivas, no son contratos, ¿no? Requieren solamente asentimientos, ¿no? ¿Qué tipo de contratos existen en nuestro Código Civil? Tenemos típicos, atípicos, nominados y nominados, bilaterales o plurilaterales, ¿no? Bilaterales cuando hay dos partes, ¿no? Plurilaterales cuando hay más. Con prestaciones recíprocas que son los sinalagmáticos, la compra-venta, ¿no? Yo recibo una prestación y cumplo con una contraprestación, ¿no? Y con obligaciones a cargo de una sola de las partes, a título oneroso, a título gratuito, por la compra-venta, el título gratuito sería la donación.
Hay contratos de intercambio, contratos asociativos, contratos conmutativos, contratos aleatorios. Por ejemplo, si yo conozco el riesgo, será pues un contrato conmutativo, ¿no? Y así también podemos hablar de contratos formales, no formales, consensuales, reales, con eficacia obligatoria y con eficacia real, ¿no? ¿Y cómo se celebra el contrato, no? Dice Gary, el contrato, no es un acto jurídico, el matrimonio es una institución, ¿no? Es una institución del matrimonio en el cual ese matrimonio puede tener acuerdos, pero no es un acto jurídico, ¿no? ¿En qué momento se verifica la celebración del contrato? Muy bien. Hay que decir que, en primer lugar, tiene que haber una oferta, una aceptación, ¿no? Ahí se habla, pues, de contrato, ¿no? A una oferta y una aceptación, ahí hablamos de contrato, ¿no? Entonces, vamos a decir, pues, que el contrato, su celebración, sirve para saber si el contrato existe, ¿no? Sirve para determinar la ley aplicable en caso de modificación de estas, para establecer el lugar de la celebración del contrato, también para identificar el lugar de cumplimiento, la competencia del juez y la ley aplicable, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que Wilber le dice a Juan Carlos, te voy a vender mi celular. Ahí hay contrato, no hay contrato todavía, ¿no? Tiene que haber una aceptación, ¿no? ¿El matrimonio es un contrato? No, el matrimonio no es un contrato, ¿no? El matrimonio es una institución jurídica, reitero, ¿no? Diferentes modalidades de celebración. Puede haber suscripción de un único documento, intercambio de dos declaraciones escritas idénticas, firmadas solo por cada una de ellas. Puede haber contratos verbales. Recuerden ustedes que el contrato es un acto, ¿no? Claro que para inscripción registral necesitamos de un documento, ¿no? Pero son diferentes modalidades de celebración, ¿no? Y por supuesto habrá tipos de contratos que requieren una forma, ¿no? Por ejemplo, la donación requiere escritura pública en el caso de bienes inmuebles. Y también puede haber comportamientos excluyentes, por ejemplo, las máquinas expendedoras, ¿no? Ahí ustedes meten la moneda y sacan el producto, ¿no? Incluso puede haber mm, celebración de contrato interabsentes. En este caso, vamos a decir que el momento de la celebración del contrato es cuando ambas partes están presentes en un mismo lugar, ¿no? Ahí es sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este contrato se hace en momentos sucesivos o en personas distantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que Juan Carlos está en Perú y Wilber está en España, ¿no? Podemos decir, ¿cuándo hay contrato ahí, no? Entonces, puede haber algunas complicaciones, por ejemplo, cuando hay anuncios intermediarios o por correo electrónico, páginas web, teléfono, telégrafo, ¿no? En este caso, es importante diferenciar dos declaraciones implicadas, ¿no? La oferta, que es la propuesta, yo les hago una oferta, ¿no? Yo les voy a vender mi gorro, este gorro que tengo acá lo quiero vender, ¿no? Esa es mi oferta, ¿no? Es una propuesta, declaración con la que se inicia el procedimiento. Y la aceptación, ¿no? Alguien tiene que decir, yo le compro su gorro, ¿no? Y ahí ya se terminó. Ahí existe ya consentimiento, ¿no? Si ya se conoce la aceptación, ya existe consentimiento, ya hay contrato, ¿no? ¿Cuáles son los principios que gobiernan el momento de la declaración de la celebración? Tenemos el principio de la declaración es eficaz apenas se emite, principio de la expedición, la declaración es eficaz apenas se transmite al destinatario. Principio de recepción, la declaración es eficaz cuando arriba el destinatario. Y principio de conocimiento, la declaración es eficaz cuando es conocida por el destinatario. Esto es un poco lo que se practica, ¿no? Principio de conocimiento, ¿no? La declaración es eficaz cuando es conocida por el destinatario. Entonces, ¿cuándo se celebra el contrato? Nuevamente reiteramos, cuando oferta de aceptación se encuentran, se funda una voluntad única, se forma el acuerdo, la voluntad contractual. ¿Cuándo entonces se forma el acuerdo? El acuerdo se forma, según nuestro Código Civil, artículo 1373. El contrato queda perfeccionado cuando la aceptación es conocida por el oferente. ¿Cuándo se considera que el oferente llega a conocer la aceptación? Según el 1374 del Código Civil, se considera, hay una presunción, que el oferente conoce la aceptación cuando arriba, arribar, recuerden ustedes que es un término sinónimo de llegar,
a su dirección, a menos que éste pueda haber estado en la imposibilidad de conocerla. Eso es lo que dice el artículo 374 del Código Civil. Esto se va a aplicar también en las ofertas, revocación, aceptación. Y si fuera por correo electrónico, ¿cuándo habrá contrato? Bueno, con el acuse de recibo, ¿no? Usted tiene que decir acuso de recibo, así que he recibido el correo, ¿no? Pero recordemos que las partes pueden pactar un procedimiento distinto al previsto por el código. Se puede establecer que el contrato quede celebrado por la entrega del inmueble, por ejemplo. Son normas dispositivas en materia contractual, ¿no? Y en el cual rige la autonomía de voluntad, ¿no? Acá dice, si tengo un contrato forzoso de 6 meses, ¿puedo disolverlo literalmente a los 2 meses? Ya, a ver, va a depender mucho tu contrato, ¿no? Cómo lo has firmado, ¿no? En la práctica, son contratos forzosos, estás obligado, pues, ¿no? Pero a veces se establecen penalidades, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tú compras un equipo de celular y te han dado, pues, no sé, pues, vamos a decir que son 6 meses, ¿no? 6 cuotas, ¿no? Entonces, tú tienes que respetar ese contrato por 6 meses, ¿no? No puedes salirte de esa operadora generalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa si quieres salirte? Pagas la multa y te retiras, ¿no? Por eso va a depender mucho cómo has establecido el contrato. Generalmente en esos casos, si tú te quieres apartar, te quieres disolver en forma unilateral, tienes que pagar una penalidad, ¿no? Y con esa penalidad ya te puedes separar, pero eso tiene que estar tipificado en el contrato, ¿no? Oportunidad de la aceptación. Alguna vez me recuerdo que tuve un contrato con una operadora, ¿ya? Y pasó eso, ¿no? Eso ocurrió. Entonces, tuve que pagar una penalidad porque me salí antes, ¿no? Con respecto al alquiler de la casa, igual, ¿no? Tiene que haber una penalidad, ¿no? Imaginemos que tú fueras el arrendatario, ¿no? Y te has hecho firmar un contrato de arrendamiento forzoso, el arrendador, y tú te retiras antes, entonces tienes que indemnizarlo, ¿no? Tiene que haber una penalidad, porque él va a dejar de ganar, ¿no? En un arrendamiento, acuérdate que no se consigue en forma inmediata un nuevo arrendatario, entonces se tiene que haber tipificado cuál es la penalidad cuando él se retira antes, ¿no? Pero eso es importante que conste en el contrato, ¿no? Digamos un caso extremo que esta persona se retira antes de resolver un libramiento, puedes demandarlo, ¿no? Porque cumple el contrato o una indemnización. Habría una responsabilidad civil en esos casos. La aceptación se hace llegar en el plazo establecido, ¿no? Yo les di un plazo hasta hoy día, hasta las 10 de la noche, ¿no? Y usted me hace llegar a las 11, ya no sirve, pues, ¿no? Tiene que ser en el plazo establecido, ¿no? O en el plazo suficiente para que la respuesta llegue a conocimiento del oferente, ¿no? Usando el mismo medio de comunicación usado por ese. Mandaron por correo también debió haber respondido, ¿no? La idea es no dejarlo, pues, a libre albedrío, ¿no? Simplemente tiene que ser una razonabilidad, ¿no? La oferta no puede permanecer eficaz a tiempo indefinido, porque eso puede perjudicar, pues, en este caso, vamos a decir, puede perjudicar al contratante, ¿no? En este caso, el ofertante sería, ¿no? La aceptación tardía, a ver, ¿qué pasa si alguien decidió comprar, vamos a decir, pues, un celular, ¿no? Y le dieron plazo hasta hoy día, pero él manda una respuesta mañana. Quiero comprar el celular, ¿no? Esa aceptación tardía es una contraoferta, ¿no? Pero el oferente puede considerar eficaz una aceptación tardía siempre que dé aviso inmediato en dicho sentido del aceptante. En principio ya está fuera de plazo, ¿no? Pero si te acepta, tienes que comunicar, esa comunicación tiene que llegar. Dice acá, Lucy dice, una obligación puede varias. Ahí sí no entendí mucho, parece. ¿Una obligación puede varias? ¿A qué se refiere obligación puede varias? ¿Qué son puede varias que personas o prestaciones? A ver, ejemplo, contrato mutuo puede ser considerado el préstamo del medio de pago para un contrato de compra-venta donde requiere acreditar el pago ahora como comprador. Bueno, la relación no está muy fina, pero entiendo yo que es una compra-venta, ¿no? Una compra-venta en el cual pues van a utilizar un contrato de mutuo, ¿no? Bueno, eso se hace, ¿no? En la práctica, cuando uno compra un inmueble, uno
contrata con un banco un contrato de mutuo, ¿no? Y el banco te da ese dinero, con ese dinero pagas la compraventa, ¿no? Lo que existe ya es una deuda, ¿no? O sea, es decir, la compraventa ya operó, tú ya eres propietario, lo que queda nada más es una relación obligatoria, ¿no? Dicen, ¿dónde le requieren acreditar el pago ahora como comprador, ¿no? Bien, recordemos que la ley actualmente exige, pues, la acreditación del medio de pago, ¿no? Tiene que haber un documento en el cual conste, pues, ese contrato de crédito, ¿no? Y tiene que haber también aquí quién ha sido el acreedor y, en este caso, pues, la transferencia del dinero, ¿no? Justamente eso se hace para evitar el lavado de activos, ¿no? Generalmente tiene que haber un documento por escrito, si fuera con certificación de firma mucho mejor, escritura pública mucho mejor, y en el cual también esté el documento en el cual se haya transferido el dinero, ¿no? Muy bien, la aceptación debe ser conforme a la oferta. Yo te ofrecí un Samsung S24 y tengo que entregarte eso, ¿no? No es que yo te ofrecí un Samsung S24 y tú me aceptas por un S21, ¿no? Ahí no procede, tiene que ser conforme, ¿no? Tú me ofreces algo, yo te acepto eso, ¿no? Vale decir, no debe contener modificaciones de los términos y condiciones indicados en la oferta, ¿no? De no ser conforme, vale como una contraoferta, ¿no? La aceptación no conforme también puede ser considerada por el oferente como eficaz, siempre que dé aviso inmediato en dicho sentido al aceptante, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se acepta la forma exigida por el oferente, ¿no? Si yo te mandé un correo, tú me debes responder por un correo, porque así te estoy exigiendo, ¿no? Si el oferente exige una forma determinada, por ejemplo, la forma escrita, y el tratante emite una declaración verbal, el contrato no se considera celebrado, ¿no? Hay que seguir las reglas, pues, de la oferta, ¿no? Existe otro tema, ya que son ofertas cruzadas, alternativas. Esto es, puede ser que alguien ofrezca varios productos y uno escoja uno de ellos, ¿no? La aceptación de cualquiera de ellos da lugar a la formación del contrato, ¿no? Por ejemplo, te vendo mi Porsche o mi Ferrari, ¿no? Tú aceptas uno de ellos, ya existe contrato, ¿no? Pero el problema se da cuando son ofertas cruzadas, ¿no? El contrato se celebrará cuando alguna de ellas quede aceptada, ¿no? El oferente emite una única oferta, te vendo mi Porsche. Y el destinatario, él emite una única oferta, dice, te vendo mi departamento ubicado en la calle. A veces, en esos casos, cuando alguna de ellas quede aceptada, ya hay contrato, ¿no? Porque son ofertas cruzadas. ¿Se puede hablar de aceptación tácita de contrato? Sí, sí puede haber aceptación tácita de contrato. En este caso, el contrato puede quedar celebrado cuando el destinatario da la ejecución a la orden emitida en la oferta. El contrato está celebrado en el momento y lugar que se comenzó la ejecución. En aquellos casos en el cual el mismo oferente sea el que lo solicite, ¿no? O por la naturaleza de la operación o los usos, o por las costumbres también. Por ejemplo, ¿no? Contrato a un albañil y ahí le digo, te voy a pagar tanto. Viene el albañil mañana y empieza a construir, ¿no? Entonces se entiende que ya se está ejecutando el contrato, ¿no? O le doy dinero para que compre materiales y empiece a ejecutar, ¿no? Eso sí, es importante que el aceptante debe dar aviso sobre el inicio de la ejecución, caso contrario es posible de pagar daños y servicios. Es importante que ustedes comuniquen, ¿no? Puede haber contratos sin aceptación, un contrato unilateral. Es una excepción, ¿ya? Aquellos casos en que la operación es que no se acostumbra a la aceptación expresa, ¿no? Si el destinatario ha hecho una invitación a ofrecer también. En estos casos, el contrato está formado. Si emitida la oferta, esta no es rehusada sin dilación. La carga de la prueba corresponde al oferente, ¿no? Son casos muy excepcionales, reitero, ¿no? Luego tenemos los efectos del contrato, ¿no? Y aquí quisiera avanzar rápido para ver luego de hechos reales. El tiempo, si no, no nos va a alcanzar. A ver, vamos a ver. Ya. Existe una regla general que los contratos son obligatorios entre las partes que lo han celebrado, ¿no? ¿Eso es así? ¿100%? En realidad es un poco complejo el tema, ¿ya? La regla general es que efectivamente los contratos solamente producen efectos entre los que han celebrado.
y sus herederos. ¿Cómo es eso? Imaginemos que Juan Carlos le vende a Wilber, ¿ya? Esos contratos afectan a Wilber y Juan Carlos. Nadie se debe meter, ¿no? Porque es un contrato entre ellos, son los efectos relativos del contrato. Pero, ¿qué pasaría si uno de ellos, Dios no quiera, pero fallece? Los herederos pueden exigirlo, ¿no? Sea del comprador o del vendedor. Salvo, dice, que son derechos no transmisibles. Un derecho no transmisible, ¿cuál sería? Una obligación personalísima, por ejemplo, ¿no? Los contratos vinculan a las partes y frente al fallecimiento de alguna de estas a sus herederos, no legatarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos del contrato? Eficacia directa es relatividad, responsabilidad contractual. Esos son los efectos del contrato. Eficacia refleja, que es una eficacia un poco más compleja, es la oponibilidad y la responsabilidad extracontractual, ¿no? Por ejemplo, digamos que una empresa contrató por locación de servicios a Juan, ¿ya? Y Juan ese día no fue a trabajar, lo mandó a su hermano, ¿no? Y lastimosamente ocurre un accidente y fallece el hermano de Juan. En estos casos, si bien el contrato no fue celebrado directamente con el hermano de Juan, hay un tema de responsabilidad civil extracontractual, ¿no? ¿Ya? Es importante. Eso ya estamos hablando de eficacia refleja. Está un poco alejándose del principio relativo a los contratos. Son excepciones a la regla, ¿no? Pero el ordenamiento jurídico lo permite. En el caso de oponibilidad, responsabilidad extracontractual. Los efectos contractuales solo vinculan a las partes, pero son oponibles entre ellas y frente a terceros, ¿ya? Y así la quiliana de crédito, ¿no? La tutela quiliana es una acción en sede de responsabilidad extracontractual que busca proteger el patrimonio de un acreedor frente a la acción culpable, antejurídica y dañosa por parte de un tercero, extraño al contrato. Acción lesiva que contraviene pues la autonomía obligacional, ¿no? También puede ser casos de lesión inmediata del derecho de crédito por parte de terceros, lesión inmediata del derecho de crédito por parte de terceros también. Ahora, ¿qué nos dice el séptimo pleno casatorio civil? En estos casos, un tercero demandó al ejecutado y al acreedor buscando liberar un inmueble de un embargo. Es un inmueble que está embargado, ¿no? Pero, ¿qué dice un tercero? Dice, ese bien ya no es propiedad del embargado, ese bien es mío. Y por lo tanto, pues solicita el levantamiento del embargo, ¿no? En este caso, el séptimo pleno casatorio sentó jurisprudencia sobre cómo resolver estos conflictos. Se prioriza la fecha cierta del documento que prueba la propiedad del tercerista sobre la institución del embargo. Es decir, puede ser que sea un embargo ya inscrito, pero a la fecha de interposición del embargo ya se había transferido el inmueble a un tercero. Y por lo tanto, pues aquí han interpuesto una tercería excluyente de propiedad, ¿no? Entonces, ustedes verán, regla general es que los contratos solamente afectan entre las partes que han celebrado. Sin embargo, puede haber algunas excepciones, ¿no? Si nos vamos al tema ya doctrinario, van a ver ustedes que Ropo, cuando habla de relatividad, nos dice que el contrato no puede imponer obligaciones a terceros. El contrato no puede sustraer al tercero de sus derechos tampoco. El contrato no puede impedir al tercero adquirir un derecho. Y el contrato no puede atribuir derechos a un tercero, salvo pues en los contratos a favor de tercero, ¿no? Cuando se dice que hay intransmisibilidad de efectos, por ejemplo, no pasan los herederos, ¿no? Por disposición de la ley o por naturaleza de las obligaciones instituto personae o también por el pacto. Bien, ahora veamos la extinción de los contratos, ¿no? La extinción de los contratos. Bien, el término de extinción es bastante amplio, ¿no? Yo solamente voy a tratar algunos de los mecanismos de extinción de los contratos, ¿no? Porque en realidad también estaría pues la revocación, estaría también la reversión o también estaría el mutuo disenso, ¿no? Solamente voy a centrar entre lo que es nulidad, anulabilidad, resolución y rescisión de los contratos, ¿no?
¿Y por qué debo hablar de anulabilidad y nulidad? Porque efectivamente son los casos que se extingue pues un negocio jurídico, ¿no? Un acto jurídico, ¿no? Y el contrato es una especie de acto jurídico, ¿no? Aquí podemos encontrar categorías, ¿ya? De inexistencia, invalidez, nulidad y anulabilidad. Son categorías que están vinculadas, ¿no? Ahora, mm, cuando hablamos de ineficacia, ¿a qué nos referimos? ¿Nos estamos refiriendo a un supuesto de contratos válidos o inválidos? Cuando hablo de inexistencia, ¿a qué nos referimos? ¿Estamos refiriendo a contratos nulos? Bien, hay que diferenciarlo, ¿no? Así podemos hablar nosotros de ineficacia estructural funcional, ¿no? Se entiende que el estructural se refiere, pues, al momento que nace un contrato, ¿no? Y la eficacia funcional es en el momento que se está ejecutando, ¿no? Ineficacia, entonces, los actos no surten los efectos queridos por las partes. Hay una ausencia total o parcial de los efectos. La regla es que un negocio jurídico válido produzca efectos jurídicos, es la regla, ¿no? Nadie se hace los contratos para incumplirlos. Pero algunas veces, o en muchos casos, los actos jurídicos no son eficaces porque no llegan a producir efectos jurídicos. Porque los efectos jurídicos que se han producido inicialmente llegan a desaparecer por un evento posterior a su celebración. Cuando hablamos de inexistencia nos referimos a sin relevancia jurídica, ¿no? Se suele hablar de ineficacia estructural a un tema invalidez. Un contrato inválido, ¿cuándo será? Cuando es nulo, nulidad absoluta, o cuando es nulidad relativa, ¿no? Es decir, esta invalidez del contrato se presenta al momento mismo de la celebración del contrato. Las causales de invalidez están establecidas en la ley. Yo no puedo inventar causal de invalidez. Entonces, nulidad absoluta es la forma más grave de invalidez. Carece de algún elemento, presupuesto, requisito del negocio. La anulabilidad y la nulidad relativa se encuentran afectados por un vicio en su conformación. No se trata de un acto que carezca de un elemento, presupuesto. En la anulabilidad son actos que cumplen con la mayoría de sus aspectos estructurales, pero tienen un vicio en su conformación. ¿Son lo mismo nulidad y nulidad? No son lo mismo. Pero la nulidad lo puede ser pedido por cualquiera, ¿no? Incluso de oficio, ¿no? En cambio, la anulabilidad es a pedido de parte, ¿no? Y también los plazos, ¿no? Vamos a decir, pues, que hay un defecto en la estructura negocial. Las causales son de carácter legal, establecidas e impuestas por la ley, no pueden ser creadas o pactadas por particulares. Yo no voy a establecer, pues, una condición de nulidad, ¿no? En realidad eso no se puede dar, ¿no? Vamos a decir que tenemos nulidad, carece de algún elemento en la estructura del negocio jurídico, ¿no? Por eso es nulo. Anulabilidad, hay un vicio en la estructura del negocio jurídico. Miren ustedes, los dos se refieren a estructura, sí, pero en nulidad hay un elemento que falta un elemento. En cambio, la nulidad está el elemento, pero está afectado por un vicio, ¿no? Las causales en nulidad se refieren a un interés público, en la anulabilidad un interés privado. La titularidad es cualquiera o un tercero incluso, sino el Ministerio Público. En cambio, anulabilidad solamente la parte perjudicada, ¿no? Los efectos nunca producen los efectos jurídicos que tenía que haber producido. Es como si no hubiera existido en el caso de los actos nulos. En cambio, la anulabilidad provisionalmente produce efectos jurídicos. ¿Se puede convalidar la nulidad? Imposible, no se convalida. La nulabilidad sí se puede confirmar, ¿no? Son subsanables, convalidables. Tiene un doble destino, es convalidado o subsanado, es declarado judicialmente nulo, ¿no? La prescripción, 10 años de nulidad, anulabilidad 2 años. La sentencia de nulidad es declarativa, se limita a constatar que se ha producido la causal de nulidad. En cambio, la anulabilidad es constitutiva, porque el acto está produciendo efectos jurídicos, ¿no? Y crea una nueva situación distinta a la persistente. La anulabilidad solo surge por efecto de la sentencia. El origen puede ser expreso o tácito en la nulidad.
La nulidad solamente puede ser expresa, ¿no? Hay una gran discusión de la nulidad tácita, pero en doctrina se la admite, que puede existir una nulidad tácita. ¿Cuáles son las causas de la nulidad, anulabilidad? Bueno, tenemos causas genéricas, esto es, que se encuentran regulados en el Código Civil, ¿no? Las causas genéricas de anulabilidad se encuentran reguladas en el artículo 221 del Código Civil. En cambio, causas específicas están dispersas en todo el sistema jurídico, nulidad virtuales o tácitas, nulidades expresas textuales. Y la nulidad siempre son expresas, ¿no? No voy a hablar de nulidad tácita, pues nulidad sí. Son expresas cuando están en la norma, ¿no? Tácitas virtuales se deducen el contenido del acto jurídico, ¿no? Contraviene el orden público, ¿no? En términos sencillos, la ineficacia tiene dos conceptos. Un concepto amplio, un concepto estricto, ¿ya? En sentido amplio es la invalidez y la ineficacia en sentido estricto. Así lo llevamos, ¿no? Invalidez es una valoración negativa por parte del ordenamiento jurídico. Y nuestro ordenamiento jurídico conoce dos tipos de invalidez, la nulidad y la anulabilidad, como he dicho, ¿no? Nulidad tutela intereses generales, anulabilidad tutela intereses particulares, ¿no? En cambio, la ineficacia en sentido estricto es aquella que no deriva en la invalidez, sino que haya más bien su complemento en la validez. Ineficacia en sentido estricto, estamos hablando, pues, propio negocios válidos, ¿no? O sea, aquí el negocio es válido, ya existe ya. En estos casos, negocios válidos no producen o dejan de producir su efecto jurídico. Así hablamos de negocios sujetos a condición suspensiva o plazos suspensivos y los negocios que no cumplen con un específico requisito legal, ¿no? La inopolibilidad, por ejemplo. En el segundo caso, estamos hablando de cesa la eficacia del negocio jurídico a consecuencia de la verificación de un evento posterior y externo al reglamento nacional. Aquí hablamos, pues, la resolución, rescisión, la revocación, la retractación, el mutuo disenso, por ejemplo. Ahí estamos hablando de ineficacia en sentido estricto. Muy bien. Viene ahora la resolución del contrato, ¿no? ¿Qué es la resolución? Tiene que ver con la ineficacia funcional, porque el contrato existe y hay un contrato de arrendamiento, había un incumplimiento, vamos a resolver el contrato. Es una causal sobreviniente, no en el momento de celebración del contrato. La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. Ya se celebró, se está cumpliendo, pero hay una causal sobreviniente, el incumplimiento de pago, por ejemplo. La resolución contractual es un remedio previsto por el reglamento jurídico para hacer frente a determinadas patologías que se presentan durante la ejecución del contrato. Generalmente es el incumplimiento, ¿no? El incumplimiento. Es un mecanismo de tutela que opera frente a anomalías sobrevenidas que alteran el equilibrio originalmente previsto. Ahora vamos a ver que existen diferentes tipos de resolución, ¿no? Puede haber resolución expresa, también se habla pues de tácita, ¿no? Va a depender de qué tipo de contrato estamos hablando, ¿no? Entonces, la resolución tiene que ver con un desequilibrio de ese nexo de reciprocidad entre las atribuciones patrimoniales, ¿no? En un contrato con pretensiones recíprocas, yo cumplo y tú cumples, ¿no? Los dos. Puede ser la resolución por incumplimiento, que es lo que generalmente se da, ¿no? Imposibilidad sobrevenida o excesiva onerosidad de una prestaciones, ¿no? ¿Cuál es el elemento común? El elemento común, pues, que tenemos aquí es la alteración de la causa del contrato. La resolución por incumplimiento es un remedio, ¿no? Para tutelar ese interés del acreedor, ¿no? Esto es, si no me están cumpliendo, yo porque tengo que cumplir, ¿no? Mejor resolvemos el contrato, ¿no? Hay una patología en la ejecución de un contrato. ¿Cuál es el incumplimiento de una de las prestaciones? Así podemos hablar de una cláusula resolutora expresa. Debe tener por lo menos indicación de la prestación o prestaciones específicas cuyo incumplimiento puede generar la resolución del contrato. O el efecto específico que se generará, esto es la resolución o si prefiere la eficacia del contrato. En un contrato de arrendamiento le ponemos, tú no me pagas 3 rentas seguidas y se resuelve el contrato. Ya es una cláusula expresa, ¿no? La resolución va a proceder aun cuando el incumplimiento sea de escasa importancia, ¿no?
porque el efecto resolutorio deriva del contenido del contrato. De manera que una valoración efectuada por el juez interferiría en el ejercicio de la autonomía privada con la valoración que ha sido realizada por las partes. También puede haber una resolución por imposibilidad sobreviniente, ¿no? O sea, el contrato es perfecto, es válido, pero cuando lo estamos celebrando ocurre algo, ¿no? Entonces vamos a decir que el deudor ya no puede cumplir, ejecutar la prestación. La resolución opera en forma automática. El deudor queda liberado de su prestación, pero ese deudor es también acreedor, ¿no? También tenemos otro supuesto que se refiere a la excesiva onerosidad de la prestación. Aquí se va a aplicar un acontecimiento extraordinario e imprevisible que ocasiona que una de las prestaciones se torne excesivamente onerosa, ¿no? Sin llegar a imposible, ¿no? Esto es, se aplica sobre contratos conmutativos y de duración, ¿no? Ahora, en estos casos, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos en pleno COVID, algunos se volvió pues, muy complicado cumplir. Imaginemos que ustedes tenían que entregar balones de oxígeno, ¿no? Y el balón de oxígeno se disparó, ya habían pagado ustedes, ¿no? Ya no podían entregarlo, pues, porque lo querían importar y subieron demasiado, ¿no? O querían entregar laptops, ¿no? Las laptops se dispararon, ¿no? O las cámaras de video, ¿no? En fin, ahí hay una excesiva onerosidad de la prestación. Aquí hay una pregunta, me parece, a ver, voy a ver. Dice, un contrato de adquisiciones ya firmado por las partes dentro de 2 días de firmado se puede disolver. ¿Cuál sería el acto? Bueno, con un mutuo disenso lo puedes disolver, ¿no? O sea, te pones de acuerdo con la otra parte y haces un mutuo disenso y se acabó, ¿no? Claro, tiene que haber conformidad de ambos, ¿no? En nuestro sistema jurídico, lo que puede pedir el perjudicado es la revisión del contrato para que el juez reduzca la prestación o aumente la contraprestación. Ustedes no pueden cumplir con la prestación, pueden irse ante el juez y el juez puede disponer, pues, la reducción del contrato o aumentar la contraprestación. Si eso no es posible y lo solicita el demandado, el juez decide la resolución del contrato. Recordemos que existe pues un principio de conservación de los negocios jurídicos, ¿no? Y en ese caso, vamos a decir que hay que buscar la forma de que el contrato continúe, ¿no? Pero si hay un perjudicado y ha solicitado la revisión del contrato y no se ha podido reducir la prestación, aumentar la contraprestación, en ese caso el juez puede decidir la resolución del contrato, pero son excepcionales, ¿no? Ahora, ¿y la rescisión se parece mucho a la resolución? Sí, pero hay un detalle, ¿no? El momento, ¿no? El momento de la resolución es una causal sobreviniente, ¿no? En la ejecución del contrato. Pero aquí, en la rescisión, la causal está existente al momento de celebrar el contrato. Por eso dice que la rescisión es una de las formas de la ineficacia en sentido estricto, porque la carencia de efectos deriva no a un defecto intrínseco al contrato, a una patología a nivel de sus elementos, sino a circunstancias extrínsecas a la estructura del contrato, pero que están presentes en la celebración. Por ejemplo, ¿no? En la venta de bien ajeno, o el tema de la lesión, ¿cuáles serían esas circunstancias extrínsecas, ¿no? El desequilibrio prestacional que resulta de un aprovechamiento injusto, ¿no? Ahí hay un tema de lesión. El desconocimiento de la situación de la genialidad del bien vendido. Bueno, aquí estamos hablando pues de la venta de bien ajena, ¿no? O también el desconocimiento de la divergencia entre la extensión pactada y real del bien. La compra-venta sobre medida, ¿no? El ordenamiento jurídico peruano habla de lesión, la compra-venta de bien ajeno y la compra-venta sobre medida, ¿no? En esos casos se habla pues de la rescisión de los contratos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la rescisión? Tiene un efecto extintivo liberatorio, y el vínculo contractual se extingue y las partes dejan de estar obligados a ejecutar las pretensiones en su cargo. Pero por supuesto, ¿quién declara la rescisión? Lo declara el juez, ¿no? El juez tiene que declarar la rescisión. Otro efecto es el restitutorio, ¿sí? Las prestaciones que habían sido ejecutadas deben regresar al patrimonio de quien las ejecutó.
Y si ello no es posible, hay que reembolsar el valor que tuvieron las mismas. La anulabilidad de rescisión se parecen, sí, porque están en el momento de celebración, ¿no? Pero recordemos que el remedio de nulabilidad es para cualquier negocio jurídico. La rescisión solamente es para los contratos, ¿no? La ineficacia en la anulabilidad obedece a un defecto intrínseco del contrato, mientras que la ineficacia de la rescisión es circunstancias extrínsecas, ¿no? El negocio anulable es un negocio inválido. El negocio rescindible es un negocio válido, ¿no? Son diferentes, se parecen, sí, pero son diferentes. El negocio anulable se puede convalidar por medio de la confirmación. El contrato rescindible no se puede convalidar. La rescisión por lesión puede evitarse consignando la diferencia del valor del bien, lo que no es viable respecto a la anulabilidad. En fin, vamos a decir que la rescisión hace frente a patologías que están presentes desde el momento de celebrar el contrato. Resolución es después, sobreviene la celebración del contrato. La rescisión solo puede declararse en sede judicial. La resolución puede producirse en vía judicial o extrajudicial. Esa es la diferencia, ¿no? Rescisión solamente declara el juez, mientras que la resolución puede ser judicial o extrajudicial. En la rescisión la sentencia es constitutiva, en la resolución la sentencia es constitutiva. Si opta, pues, por la resolución judicial, será declarativa si el contrato ya ha sido resuelto extrajudicialmente. Y si queremos diferenciar la resolución en rescisión, vamos a decir que las causas de rescisión están tipificadas, ¿no? En la resolución, ¿no? Tú puedes pactar la resolución. La rescisión, su cuenta es la ley nada más, pero la resolución tiene que ser la ley o el contrato, ¿no? La rescisión tiene efecto retroactivo absoluto. La resolución puede tener efecto retroactivo absoluto cuando son contratos de ejecución instantánea o relativo en el contrato de duración, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora la compra-venta. La compra-venta. Lo más relevante, reitero, recordemos que en el caso peruano el sistema de transferencia es consensual, ¿no? Es el artículo 949. En el caso de bienes inmuebles es consensual. La sola obligación de dejar de convertir en propietario. Existe también un sistema de la inscripción registrado germánico que en el caso de la compra-venta, pues, si bien no se dan, pero sin embargo la inscripción registrada sirve para lo que es... ¿levantaron su mano, creo, señores? ¿Alguien levantó su mano? ¿Alguna pregunta, por favor? Mientras que el sistema de la tradición, en caso de bienes muebles, hay que entregar el bien, ¿no? La forma de transferir la propiedad es mediante, pues, la tradición, ¿no? Que la compraventa es un contrato en el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y esta paga su precio en dinero, ¿no? Para hablar de la compraventa, tiene que haber consentimiento a la transferencia del bien, la cosa contenida en el objeto de la obligación y el precio cierto en dinero, ¿no? Efecto de la compraventa, la transferencia de un bien inmueble, ¿no? Recordemos que ahí la sola obligación de ganar te va a convertir en propietario, ¿no? Por lo tanto, tenemos los efectos obligacionales de un contrato, ¿no? ¿Qué obligaciones tiene el comprador? Bueno, pagar el precio en lugar y forma convenidos, recibir el bien en plazo fijado en contrato. Y también hay que precisar que, a ver, acá dice José, dice, a ver, Gary dice, ¿no? Ya. La teoría de título modo es un sistema vigente en sistema jurídico. A ver, el caso de bienes inmuebles considero que no, ¿no? En el caso de bienes muebles sí, ¿no? Porque ahí se dice, pues, que el título sería el contrato y el modo sería la tradición, ¿no? Entonces, en el caso de bienes muebles sí se puede hablar la categoría, pues, de título y modo, ¿no? Pero en caso de inmuebles no, ¿no? Entonces, existen obligaciones que debe cumplir el comprador, ¿no? Esto es pagar el precio en el lugar
Y si el precio es por armadas y el comprador deja de pagar 3 días, sucesivos o no, el vendedor puede pedir la cancelación inmediata del saldo, ¿no? Se puede pactar si el comprador pagó determinada parte del precio, el vendedor renuncia a la resolución, que no solo la acción de incumplimiento de saldo, ¿no? Y también existe la obligación que si el contrato se resuelve, el comprador debe devolver lo recibido, ¿no? Con referencia a transferencia de riesgo, vamos a decir, es importante determinar en qué momento se transfiere la propiedad, ¿no? Si son bienes inmuebles, el riesgo es asumido por el comprador. Si son bienes muebles, rige pues que el riesgo de la pérdida de bienes ciertos pasa al comprador en el momento de su entrega, ¿no? Y en el caso de la falta de cooperación de parte del comprador al momento de recibir los bienes, también genera transferencia de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de compra-venta reconocidos en nuestro código? La compra-venta satisfacción, la compra-venta prueba, la compra-venta sobre muestra, la compra-venta sobre medida, ¿no? La compra-venta de satisfacción se perfecciona al momento en que el comprador declara su conformidad. La compra-venta prueba se fija si está condicionada, ¿no? El bien debe tener ciertas características pactadas y debe ser idóneo para la finalidad que está destinado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me compro una laptop siempre y cuando funcione, no sé, pues a 4.000 metros de altura, ¿no? Hago la prueba y no funciona, no hago la compra-venta, ¿no? La compra-venta sobre muestra, si la calidad del bien no es conforme a la muestra o la conocida en el comercio, el comprador tendrá derecho a resolución. Yo quería, no sé, pues, comprar lana de alpaca, baby alpaca, ¿no? Me venden, pero una muestra sale, pues, que es lana de alpaca baby, pero me dan otra cosa, ¿no? Entonces, ya no operaría, ¿no? La compra-venta sobre medida se realiza indicando su extensión, la compra-venta, metraje, cuadrado lineal, y el precio está determinado en función de un tanto por cada unidad de extensión o cabida, ¿no? La compra-venta ad corpus se da el precio es fijado por el todo, incluso si el contrato indica su extensión o cabida, ¿no? En este caso, el comprador debe pagar la totalidad del precio a pesar que compruebe que la extensión o cabida es diferente, ¿no? También hay compra-venta de bienes homogéneos. El objeto de compra-venta está constituido por varios bienes homogéneos y se pacta un solo precio por el todo, ¿no? Y la compra-venta sobre documentos, bueno, el Código Civil también lo admite. El artículo 1551 dice que si el vendedor está obligado a entregar los documentos y títulos relativos a la propiedad al uso del bien vendido. Por eso se da, pues, lo que se refiere la otorgamiento de escritura pública, ¿no? Y también vamos a decir que el documento entregado tiene que ser título representativo del bien. Esto quiere decir un título de valor que representa y incorpora el bien, ¿no? La transferencia del bien no se produce si no se entrega el título representativo, ¿no? Pero en estos casos, los bienes están custodiados por un tercero, almacén general o transportista, ¿no? Te entregan el documento, el riesgo pasa hacia ti, tú como comprador, no con el del bien. Ejemplo, certificados de depósito, conocimientos de embarque, carta de deporte, van a transferir según su ley de circulación. ¿Qué pactos no deben haber en una compra-venta? Pacto mejor del comprador, pacto de preferencia, eso están prohibidos, ¿no? Te vendo mi auto, si en un plazo de 3 meses me propone una mejor oferta, me devuelves el auto, eso no se puede dar. Pacto de preferencia, te vendo mi auto, pero si decides revenderlo y el tercero te oferta un precio, me ofrecerás readquirirlo por el mismo precio, ofertado por dicho plazo. Tampoco se da. Un pacto de reserva de propiedad sí puede ser, pero con ese pacto no hay transferencia de propiedad mientras no se cancele el precio, ¿no? Entonces, inclusive el pacto de reserva de propiedad puede ingresar a registros públicos, ¿no? Pero el rubro DEN, como carnes irravables. El pacto de retroventa o el pacto de riscato, ¿no? El vendedor puede resolver el contrato sin necesidad de decisión judicial y readquirir el bien, devolviendo el precio actualizado del bien, incluido las mejoras necesarias y útiles. Claro, esto tiene que estar pactado en el contrato, ¿no? Para utilizar el pacto de retroventa, ¿no? No necesito celebrar un nuevo contrato de compra-venta para adquirir la propiedad. Entonces, esto también es bastante útil, ¿no? Este plazo de un año
cada 11 bienes muebles y 2 años de inmuebles, ¿no? Hay que inscribirlo, este pacto de tormenta, para que tenga publicidad registrada. Muy bien, hablemos ahora de arrendamiento, ¿no? Mire, el arrendamiento, según el Código Civil, es un contrato con prestaciones recíprocas en el cual, pues, se obligan el arrendador a ceder temporalmente un bien, a hacer utilizar a otra parte y se obliga a pagar una renta a otra parte. Entonces, entrego el uso a la otra parte y él me entrega la renta, ¿no? Tiene que haber elementos subjetivos, arrendador, arrendatario, el bien. La regulación nacional lo distingue en función de la productividad de los bienes. La renta por periodos vencidos, la regla dispositiva o por periodos adelantados. Características, que es un contrato de duración, arrendamiento, prestaciones recíprocas, un régimen de resolución, excesiva universidad. Hay un elemento que es la causa, el fin de arrendamiento, el destino del bien. ¿Qué obligaciones tiene el arrendador? Entregar el bien, pues, ¿no? Pero no cualquier entrega, es para un destino determinado, ¿no? A mantener arrendatario en uso del bien durante el plazo del contrato, ¿no? Es decir, en ese tiempo que dure el contrato, yo no puedo sacar al arrendatario, ¿no? A conservar el bien para el fin del arrendamiento, ¿no? También hay que realizar reparaciones necesarias cuando para su realización se impide al arrendatario usar parte del bien. En este caso, vamos a decir también que se tiene derecho, pues, el arrendatario a resolver el contrato, rebaje la renta en proporción al tiempo en la parte que no utiliza, ¿no? Esto es, si es que el bien no está reparado y le afectas, pues, al arrendatario, también tiene derecho. ¿Qué obligaciones tiene el arrendatario? Cuidar el bien, responde por el perder del bien. Cuando son varios, responde proporcionalmente al valor de que ocupa. Tiene que usarlo para el destino pactado, ¿no? Si lo he alquilado para un hospedaje, no lo puedo utilizar para un restaurante, ¿no? O si es para vivienda, no lo puedo utilizar para otros fines, ¿no? Hay que pagar la renta en el plazo y lugar convenido. Existen también obligaciones negativas, no modificar el bien sin previo asentimiento del arrendador, ¿no? Quiere poner una puerta o quiere cambiar de ventana o quiere derrumbar una pared. Eso tiene que pedirte autorización a ti como propietario, ¿no? Tiene obligación de información de la usurpación, o perturbación o imposición de servidumbre, las reparaciones que deban hacerse también, desde luego. A realizar reparaciones urgentes con derecho a reembolso. Hay una fuga de agua, no voy a esperar que el propietario venga y lo arregle, tengo que arreglarlo y luego me van a tener que reembolsar. También hay los gastos de conservación o mantenimiento, son de cargo arrendataria, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura este arrendamiento? Puede ser a tiempo determinado, máximo 10 años. Incluso, pues, hay presunciones a plazo determinado, ¿no? Si es un contrato con finalidad específica, dura, pues, mientras se lleva a cabo dicha finalidad, ¿no? Si se trata de predios ubicados en lugares de temporada, por una temporada, casa de playa, ¿no? ¿Algunas preguntas hasta aquí, señores, por favor? ¿Algunas preguntas? ¿Algunas preguntas hasta aquí, por favor? A ver, les doy un minuto porque puedo hacer una pregunta. Ya, acá hay una pregunta, dice, si se está viviendo sin contrato, ¿se vuelve precario? Ya, es una pregunta interesante, ¿no? Porque en principio eh, tiene que haber una intimación, ¿no? Imaginemos que tu contrato vencía el día de hoy, ¿no? Y si, digamos, ah, tú no le comunicas que ya se vence el contrato, ¿no? Va a haber una especie de renovación, ¿no? Entonces, para que esta persona se pueda convertir en precario, tienes que mandarle un documento, ¿no? Que te digo que está resolviendo el contrato, ¿no? Eso es importante realizarlo porque se entiende que él está pagando la renta, ¿no?
¿Se entiende, no? Entonces, sí, se puede convertir en precario, pero más que el transcurso del tiempo, es que tú comuniques eso, ¿no? El Código Civil dice claramente que tú tienes que comunicar. Además, si no me equivoco, ha sido el cuarto pleno casatorio que estableció eso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si se vende el bien? Bueno, si es que está inscrito el arrendamiento, el adquirente tiene que respetar, ¿no? El arrendamiento, por supuesto. No lo puedes alojar, ¿no? Si no está inscrito, el arrendamiento puede darlo por concluido a menos que lo haya asumido dicha obligación. Si son bienes muebles, el adquirente lo recibió la posición de buena fe, no debe respetar arrendamiento, ¿no? ¿Cuándo concluye? Es muy importante eso, ¿no? Bueno, concluye al plazo determinado del vencimiento, ¿no? Sin idea de preaviso, ¿no? Bueno, que era plazo al vencimiento del contrato. Si se vence el plazo y el arrendatario sigue el bien como supuesto que plantea su compañera Nieves, ¿no? No hay renovación tácita, sino que se convierte en un contrato de arrendamiento a plazo indeterminado, ¿no? Es lo que quería decirles, ¿no? Eh, Hay un plazo determinado cuando se da aviso al otro contratante. Otros casos, arrendadores vencidos en juicio, ahí es necesario que se vuelva bien para su reparación por destrucción total o pérdida. Para desocupar el bien, el arrendatario debe pedir autorización escrita al arrendador o a la autoridad respectiva. Caso contrario, responde por la renta y los servicios hasta que el arrendador tome posesión del bien. Y los daños y perjuicios que incluso que un tercero se introduzca en aquel, ¿no? ¿Cómo se disuelve este contrato? Si el arrendatario no ha pagado dos rentas mensuales más 15 días. Si son periodos mayores, si se vence un periodo más 15 días. Si son periodos menores a un mes, cuando venzan los tres periodos. Si el arrendatario da al bien un destino diferente o permite actos contrarios al orden público o a las buenas costumbres. O subarrendar o ceder sin asentimiento escrito. Si ambas partes incumplen cualquiera de sus obligaciones. Ahí también se disuelve el contrato. Y finalmente, para terminar contratos, dice, a ver, hay una pregunta de Jesús. ¿Es posible celebrar un contrato de compra-venta de un inmueble, de un patrimonio? Sí, sí es posible, ¿no? No hay ningún problema en esa parte, ¿no? Claro, tiene que ser compra-venta, ¿no? Tiene que haber un precio, tiene que estar la cancelación. Porque algunas veces se hace simulación del contrato, ¿no? Entonces, eso hay que, mientras exista cancelación del precio y se pueda acreditar esa cancelación, sí, no hay ningún problema, ¿no? La donación, en este caso, el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad en bien. Es un contrato, sí, intervienen ambas partes, donante o donatario. Quiere decir que si no firman ambas partes en el contrato, ¿no? Pero, ¿por qué lo llaman de prestación unilateral, no? Porque solamente uno de ellos va a sufrir un sacrificio, ¿no? En caso de bienes inmuebles, la donación debe hacerse por escritura pública con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario bajo su unidad. Ahora, ustedes saben bien que ha habido un caso ya muy famoso que el TC se ha pronunciado, en el cual no había escritura pública, por lo tanto no había donación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha señalado pues, que había una minuta y que el notario había intervenido y por lo tanto dice que hay donación. Es un criterio bastante, se puede decir, arriesgado del TC. No encuentro realmente una justificación legal. Porque en principio, pues, la donación de inmuebles es un acto solemne, ¿no? No puede haber donación sin escritura pública. Sin embargo, el TC tiene otra lectura con la cual no estamos de acuerdo. La donación es un contrato, sí. Por lo tanto, tiene que haber ambas voluntades, reitero. Así lo dice el Tribunal Registral incluso. No es exigible que en el contrato de donación el donatario manifieste, expresa literalmente que acepte la liberalidad, ¿no? La aceptación está en el cual interviene, dice que ya hay contrato, ¿no? Dice acá Nieves, en la municipalidad de un lugar rural se puede realizar la venta de compra-venta, ¿sí? Claro, no hay ningún problema. Lo ideal es que pues ese contrato de compra-venta esté debidamente firmado con un abogado una minuta. Y lo otro es que se haya sido llevado pues un notario para una escritura pública, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, sí.
Dice acá, la donación procedente de familia, sí, sí procede, solamente que en esos casos lo llamamos anticipo legítima, ¿no? Dice, en el caso que el arrendador cierra el inmueble y sus objetos están dentro del inmueble, vencido el contrato, el arrendador no regresa a la propiedad, el propietario puede aperturar, no, no puede aperturar, ¿no? No puede aperturar. Mire, en esos casos son muy, muy delicados, ¿ya? Am, Tendría que pedir autorización judicial en todo caso, ¿no? Que va a retirar sus bienes, ¿no? Resolver el contrato en este caso. Dice, doctor, ¿y si fuera donación a solo un hijo? Sí, sí es posible, solamente lo que quiere decirles es que eso se llama anticipo legítima, ¿no? En términos legales, cuando es una donación a favor de un heredero forzoso, se llama anticipo legítima, ¿no? La donación valor real, bien, el Código Civil exige que en la donación esté el valor real del bien. Ahora, el Tribunal Registral ha señalado que no necesito señalar en forma expresa que sea un valor real, ¿no? Y recordando, pues, que en la donación también hay que ver el tema de la legítima, ¿no? Dice, nadie puede dar por donación más de lo que puede disponer por su testamento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que Wilber tiene, vamos a decir que tenga pues tres inmuebles, ¿ya? Y los tres inmuebles los dona, ¿no? A un tercero, ¿no? Y entonces, él no podía transferir en donación, pues, ¿no? Esos bienes porque está frenando la legítima de sus hijos, ¿no? Esa puede ser nulo, esa donación, ¿no? Porque ¿cuánto puede disponer uno? Bueno, tiene un tercio libre de disposición, ¿no? Dice, ¿cómo afecta la donación en una sucinta está bien? En principio existe lo que se llama en materia sucesoria lo que es la colación, ¿no? Los bienes transferidos a título gratuito van a colacionar, es decir, van a regresar en forma ideal a la masa hereditaria y luego se van a repartir por los bienes, ¿no? Ahora, si es que es una donación a un tercero, ahí no hay un tema de reversión. eh, Pero si es que se ha respetado el tema de la legítima, yo creo que no habría problema, ¿no? Si yo tengo cuatro inmuebles y tengo tres herederos, yo tengo un tercio libre de disposición, ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero si es que se ha donado a uno de los herederos, ¿no? Y se ha afectado, digamos, la legítima, lo que podemos hacer una colación, ¿no? Es decir, que ese bien donado regresa a la masa hereditaria y luego se reparte de forma equitativa, ¿no? Entonces hay que respetar la legítima en tema de donaciones, ¿no? Recordemos quiénes son los herederos forzosos, los hijos, demás descendientes, los padres, los descendientes. Y el tercio libre de disposición es el que tiene hijos, otros descendientes o cónyuge, puede disponer libremente hasta el tercio de sus bienes, ¿no? Con respecto a a ver, dice acá Nieves, yo quiero vender en vida todos mis bienes y tengo dos hijos, solo puedo poner un tercio, pero yo no deseo dejar herencia a nadie. ¿Se puede hacer? Pero, bien, en principio, si es compra-venta no hay problema, pues, ¿no? El problema son con las donaciones, los límites están en las donaciones, no tanto en la compra-venta, ¿no? Mientras tú tengas capacidad jurídica, puedes manifestar tu libre voluntad, ¿no? La donación, valor real, en este caso, ¿qué cosa es el valor real, no? Hay valor de autovalúo, valor para efectos registrales, valor remate público, valor para efectos fiscales, valor de tasación, ¿no? El Código Civil, señala, pues, que la donación de inmuebles debe hacerse por escritura pública con indicación individual del inmueble o bienes donados, su valor real. ¿A qué valor se refiere? En principio yo entendería que se refiere a valor comercial, ¿no? Pero el tribunal ha dicho que no es necesario que en el parte notarial se indique la palabra valor real, ¿no? Muy bien. Con respecto a la reversión, se puede establecer una reversión solo en favor del donante. Estipular en favor del tercero es nula, ¿no? Puede renunciar a la reversión, sí. El asentimiento del donante a la enajenación de los bienes que constituyen la donación determina la renuncia de dicha reversión. Puedo revocar, dice, a ver, la colación con dispensa sin dispensa. Ya, la dispensa de colación se da en tipo legítima, con el cual el bien ya no va a regresar, ¿no? A esa masa hereditaria, ¿no? Y en este caso, pues, es
con dispensa, ¿no? Sin dispensa es que va a regresar esa masa hereditaria, ¿no? Dice, ¿hasta qué edad una persona tiene capacidad para vender una casa? Bueno, mientras tengas capacidad jurídica, tú pones 100 años y estás lúcido, no hay problema, ¿no? Porque se lo va a evaluar al notario, ¿no? No hay un límite de edad, ¿no? Mientras estés vivo puedes donar o vender, ¿no? Pero reitero nuevamente, esa capacidad tiene que evaluarlo el notario, ¿no? ¿Puedo revocar la donación? Sí. Puedo revocar la donación por medidas causales de dignidad para suceder y la desheredación, ¿no? El reglamento de predios dice que hay que inscribir la donación con escritura pública, ¿no? Y hay que inscribir también si hubiera cargas, ¿no? También la reversión también se puede inscribir en los registros públicos, ¿no? Imaginemos que operó la reversión, ¿no? En ese caso, pues voy a transferir, voy a hacer que regrese la propiedad a fondo donatario. Inscribo la reversión, la revocatoria de la donación o anticipo legítima, por escritura pública otorgada unilateralmente por el donante o anticipante, en la que se consigna la respectiva causal. Claro que hay que insertar la comunicación indubitable que dice nuestro Código Civil, ¿no? Muy bien, terminamos contratos, ¿no? Vamos a ver finalmente el día de hoy, nos queda solamente media hora, lo que es, pues, de hechos reales y con eso terminamos el día de hoy, ¿no? A ver, dice acá una pregunta, en un desalojo contra el contratante, dice, dos de sus sobrinas ocupantes han sido denunciadas por estafa por un vecino de condominio. ¿Dónde está alquilando el juez? ¿Puede hablar de esa denuncia? Es un poco ambigua la pregunta, ¿no? Dice, un desalojo contra el contratante, dice, ¿no? Dos de sus sobrinas. Mm, mm, No sé quién es el propietario realmente, ¿no? Han sido denunciadas por estafa. Bueno, debo entender, pues, que los contratantes son sus sobrinas, ¿no? Están ocupando un bien y ha iniciado un proceso de desalojo, ¿no? Han sido denunciadas por estafa por 18.000 por un vecino. Ya, pero ¿qué tiene que ver el vecino ahí, no? ¿Dónde está alquilando el juez? ¿Puede ver esa denuncia? No entiendo muy bien tu pregunta, ¿no? Entiendo que hay un proceso de desalojo. este, el vecino dice denunciado, lo está alquilando, dice, ¿no? No está muy claro, ¿no? Pero si tu idea es, ya, tío y sobrino ocupan el bien, y ahí el arrendador, ¿quién es? El vecino del condominio, ¿quién es ese vecino del condominio que es el propietario? ¿O es un tercero que está denunciando, digamos, la estafa, ¿no? ¿Qué tiene que ver la estafa con arrendamiento? Lo que no entiendo. Ya, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Puedo tener un contrato de arrendamiento, eso es al margen de un tema de estafa, ¿no? ¿Qué afectaría eso, ¿no? El comportamiento, pues eso es subjetivo, o sea, voy a resolver un contrato porque alguien tiene una denuncia de estafa, pero muy difícil, ¿no? A menos que tú en el contrato pongas algo así, ¿no? Y si es que tú tienes denuncias penales, ya no te puedo resolver el contrato, una cosa así, ¿no? Pero en principio, por eso no te puedo desalojar, ¿no? No veo una causal ahí, ¿no? Pero pues te va a hacer caso porque esta persona tiene estafas. Bueno, la forma sería bueno, en este caso, ¿no? Que se le prive la libertad a esta persona, ¿no? Y ahí ya saldrían del inmueble, ¿no? Pero en principio no veo relación entre esa conducta de esa denuncia, es una denuncia, ni siquiera una sentencia tampoco, eh, para desalojar, ¿no? Entonces, no veo mucha. Muy bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿un bien donado en sus cuatro herederos puede ser parte de división de partición si esta propiedad es indivisible? Bueno, en esos casos lo que generalmente se hace es vender el bien, ¿no? Y se divide el dinero, ¿no? Sí, puede ser división de partición, se transfiere, algunas veces, mira, lo que hacen es porcentajes, ¿no? A cada uno 25% y ya está la división de partición, ¿no? La otra opción es vender el bien y se reparten el dinero, ¿no? Bien, de hechos reales, hay de hechos reales provisionales, como la posesión de hechos reales definitivos, como la propiedad. El hecho real pleno es la propiedad. Y de hechos reales sobre cosa ajena también. Así hay derechos reales de goce, o el usufructo,
el uso, la habitación, las servidumbres, la superficie, los derechos de solidificación y la subedificación o derechos de vuelo o subsuelo. Hay derecho de adquisición preferente, derecho estanteo, derecho retracto, derecho a realización de valor de garantía. En este caso, pues, hay derechos reales de garantía, sobre inmuebles, la hipoteca, la anticresis, sobre muebles, la prenda, ¿no? El derecho de adquisición preferente tenemos el derecho tanteo, el derecho de retracto, ¿no? Existen teorías sobre el tema de hechos reales. Aquí se parte de la idea, pues, es que los hechos reales son inmediatos, son exclusivos, ¿no? Y se critica esta teoría porque se dice, pues, que en realidad las relaciones jurídicas son intersubjetivas, ¿no? Uno puede ver relación jurídica de una persona con un bien, ¿no? Y luego tenemos la teoría personalista, que nace de la visión de Kant, en el cual el derecho es un conjunto de relaciones intersubjetivas, y se dice que los hechos reales es lo mismo, tiene la misma estructura, pues, que un derecho obligacional, ¿no? Ambos son relaciones jurídicas patrimoniales. Sin embargo, se hace una crítica a esta teoría, ¿no? En la medida que la teoría personalista cae en un error hablar solo de un deber de abstención y no mencionar en qué consiste el derecho titular de hecho real, que es el correlato del llamado derecho de abstención, ¿no? Hay una visión intermedia en la cual se dice que hecho real es un título de protección jurídica a favor de una persona, ¿no? Hay un sujeto titular que se relaciona con un sujeto personas indeterminadas, ¿no? Hecho real es una relación jurídica que se construye sobre la base de múltiples relaciones con personas indeterminadas, ¿no? ¿Cuáles son las características de este derecho real? La inherencia, la especialidad, la adherencia, ¿no? La identificación del bien. La exclusión, ustedes tienen un inmueble, por ejemplo, ¿no? Excluyen arresto, eso se da por oponibilidad, la persecución, preferencia, ustedes van a ser preferidos. En el Perú tenemos un sistema de números clausus. Hechos reales son tipos cerrados, no podemos crear hechos reales nosotros. Está ya tipificado en la norma. Con respecto a dicha propiedad, vamos a decir que estamos ahora con un tema de función social de la propiedad. Se ha abandonado la teoría absoluta, por el cual, pues, el hecho de propiedad hay que entenderlo no solamente en la óptica particular, sino dentro de su función social, ¿no? Esta es su relación con el bienestar general, ¿no? Así, la inscripción registral convierte al derecho de propiedad en una garantía institucional, ¿no? ¿Qué es derecho de propiedad? Hay múltiples definiciones, un poder jurídico, algunos lo ven como una señoría general, ¿no? Otros dicen que es el derecho real por excelencia. Borda, por ejemplo, dice que es un derecho completo. González Barrón dice que es un derecho que se produce en una multiplicidad de relaciones jurídicas, con personas determinadas, tales como privilegios, pretensiones, potestades o inmunidades. Spin Cánovas enumera las facultades de dicha propiedad. Nuestro Código Civil sigue con el tema de facultades. Ius utendi, autendi, disponendi, vindicandi, dice, ¿no? ¿Cómo adquiero la propiedad? Por apropiación, especificación y mezcla o por accesión también. También puede ser por perquisición de dominio o también por transmisión de propiedad, que es un modo derivado, ¿no? Derivado, pues, de adquirir la propiedad, ¿no? Con relación a hecho usufructo, existen usufructos legales, convencionales, ¿no? Tú puedes usar, disfrutar el bien, ¿no? Por ejemplo, un usufructuario puede arrendar el inmueble si está facultado, ¿no? Es un derecho real absoluto. El usufructuario tiene derecho para pedir al nudo propietario la entrega, la posesión de la cosa, ¿no? Para disfrutarla, ¿no? Es un derecho real limitado, recae siempre sobre una cosa ajena, ¿no? Es un derecho real de disfrute, permite extraer la totalidad de las utilidades y frutos de la cosa. Es un derecho real temporal, coincide normalmente con la vida de la persona. El usufructo recae sobre todo tipo de bienes no consumibles, salvo un usufructo de dinero, solo da derecho a percibir la renta. Si el usufructuario cobra el capital, debe hacerlo conjuntamente con el propietario, y en este caso el usufructo recae sobre el dinero cobrado. ¿Cómo se construye el usufructo? Puede ser por la ley, por contrato, por testamento, ¿no? También puede haber por testamento el usufructo, ¿no?
También puede haber un usufructo legal, en este caso, por ejemplo, usufructo de los bienes de los menores por los padres, ¿no? Los bienes donados o dejados en testamento de los hijos son bienes usufructuados del usufructo legal, con la condición de que los padres no corresponde esos bienes a los padres, ¿no? Los bienes donados o dejados en testamento a los hijos para que los frutos sean invertidos en un fin cierto y determinado son bienes exceptuados del fruto legal. La herencia que ha pasado a los hijos por la indignidad de los padres o por haber sido estos desheredados también son exceptuados de su fruto legal, ¿no? Los que adquieran los hijos por su trabajo, profesión, también son bienes exceptuados del fruto legal, ¿no? Las sumas depositadas por terceros en cuenta de ahorros a nombre de los hijos también son eh, usufructo, vamos a decir, bienes exceptuados del usufructo legal, ¿no? Ahora, este usufructo es el hecho de usar, disfrutar un bien, ¿correcto? Tiene cargas, sí. Las obligaciones que pesan sobre todo usufructo son las cargas, excepto la de prestar garantía. También los gastos de los hijos, en caso de alimentos. Si una empresa comprendida en el usufructo legal tiene pérdida, corresponden al hijo los beneficios de los años siguientes hasta que la pérdida se compense. Con respecto al usufructo legal, puede ser materia de embargo por hechos de deudas de los padres. Se exceptúa lo necesario para cubrir las obligaciones que pesan sobre el usufructuario, ¿no? Los padres no pueden transmitir su derecho de usufructo, pero sí renunciarán a él, ¿no? Ahora, esta administración y usufructos legales cesan por la declaración de quiebra, y si el usufructo legal va a recaer sobre productos como provechos no renovables, los padres restituyen la mitad de los ingresos netos obtenidos, ¿no? El usufructo voluntario se puede conseguir por contrato, ¿no? Incluso un testamento, puede ser gratuito, oneroso incluso. Es más frecuente que lo vendido o donado sea propiedad reservándose durante su fruto, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en anticipos legítima, ¿no? El anticipante se otorga su fruto vitalicio a su favor. ¿Quiénes son los sujetos de un usufructo? Bueno, en este caso son el propietario del bien, debe tener un poder de disposición sobre el mismo. No se requiere en cambio especial capacidad para ser usufructuario, puede ser un menor de edad, incluso un usufructuario, ¿no? El plazo es temporal. Estos frutos, he visto varios frutos vitalicios en este caso. Y si fuera una persona jurídica, no puede exceder de 30 años y cualquier plazo mayor que se fije se reduce a este, ¿no? ¿Se puede transmitir el usufructo? El usufructo, con excepción de legal, puede ser materia de transferencia, turno oneroso gratuito o ser grabado. ¿Puedo transferir mi usufructo? Sí. Salvo pues en ilegal, ahí no se puede transferir. Esto sí hay que respetar la duración siempre que no haya prohibición expresa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si un bien está sujeto a expropiación? Bueno, en estos casos recae sobre el valor de expropiación, ¿no? ¿Cómo extingo un usufructo? Cumplimiento de los plazos máximos o prescripción resultante del no uso del derecho durante 5 años, la consolidación, la muerte o renuncia del usufructuario, la instrucción o pérdida total de bien, abuso o, en este caso, el usufructuario pues sabe de sus derechos, ¿no? Imaginemos que el usufructuario lo vende, deteriora los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones, ahí también se extingue el usufructo. ¿Y qué pasaría si fuera un usufructo a varias personas? En este caso, a la muerte de la última persona se extingue, pues, ¿no? ¿Qué pasa si se destruye el bien? ¿Qué pasa con el usufructo, no? El Código Civil lo menciona, pues, si la destrucción del bien ocurre por dolo o culpa de un tercero, el usufructo se transfiere a la indemnización, ¿no? Y si fuera un fundo, bueno, en esos casos, si fuera, pues, un usufructo sobre un fondo del cual forma parte un edificio, se destruye, el usufructuario tiene derecho a gozar del suelo y los materiales, ¿no? ¿Qué pasa con el uso de habitación? El uso de habitación, vamos a decir, son hechos reales de menor contenido usufructo, ¿no? Porque en el usufructo tú puedes usar, disfrutar el bien, en el uso no, puedes usarlo, ¿no? El uso te da derecho a recibir los frutos de la cosa ajena. El derecho a usar los servicios de un bien no consumible se rige por las disposiciones del usufructo, ¿no?
El usuario no solamente tiene derecho a usar la cosa, sino también recibir los frutos, pero solamente a la medida que basten las necesidades del usuario y su familia, ¿no? Si el derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada, se le llama pues derecho a habitación, ¿no? Estos derechos de uso de habitación se van a extender a la familia del usuario, salvo de posición distinta, ¿no? También hay que decir que a diferencia del usufructo, los derechos de uso de habitación no pueden ser materia en un acto jurídico, salvo la consolidación. Así tenemos nosotros el usufructo, miren, facultades, usar, disfrutar un bien ajeno. Tenemos que recaer sobre bienes inmuebles, muebles no consumibles. El plazo de personas naturales es el fallecimiento, personas jurídicas 30 años, y se da una extinción por no uso 5 años, ¿no? ¿Y qué sería la superficie? Es una propiedad en su suelo o sobre suelo ajeno. Cuando escribimos la superficie, independizamos, ¿no? Creamos una nueva partida registral. Reitero, la superficie puede ser sobre o debajo del suelo, o incluso ambos, ¿no? La normativa permite abrir una partida registral, pues, en el tema de superficie, ¿no? Es hasta 99 años, solamente inmuebles. En el Perú solamente edificaciones, no árboles o sembríos. El usufructuario puede usar, disfrutar sin alterar la sustancia del bien, puede hacer la transferencia, gravamen. Hay obligaciones en un usufructuario, tiene que hacer tasaciones, inventarios, garantías en caso de riesgo. El superficiario adquiere la propiedad del bien, temporalmente al menos, ¿no? Él puede venderlo, puede hipotecarlo, puede incluso hacer ahí una dedicatoria de fábrica, ¿no? En el caso de la superficie es oneroso, hay que pagar la contraprestación y se debe edificar en el plazo previsto y no se extingue por destrucción de lo construido, ¿no? En el caso del usufructo, recordemos que hay reparaciones ordinarias, eso lo hace el usufructuario. Las reparaciones extraordinarias corresponden al propietario. Y en caso de los frutos pendientes antes de comenzar el usufructo son del usufructuario. Los frutos pendientes al término del usufructo son del propietario, ¿no? La superficie es un derecho de propiedad temporal sobre lo edificado, ¿no? Y en forma separada sobre o bajo el suelo, ¿no? Incluso nosotros abrimos partidas registrales para cada derecho de superficie, ¿no? ¿Qué derechos tiene el superficiario? El derecho, pues, a una construcción, ¿no? Él va a ser propietario de la construcción. El reglamento de predios nos dice que hay que señalar en el reglamento, la partida registral, que es una partida especial generada como consecuencia de la concesión de dicha superficie. El plazo de duración también hay que indicar. Y por supuesto hay que trasladar cargas y gravámenes de la partida matriz, ¿no? Hay que hacer una dotación de correlación en la partida matriz y para que deje constancia en qué partida se ha independizado de dicha superficie, ¿no? ¿Qué pasa cuando se extingue dicha superficie? Bueno, en esos casos, el registrador, pues, procede a cerrar la partida, extendiendo simultáneamente en la partida registral del predio una anotación en la cual se deje constar dicho cierre. Con respecto a la servidumbre, bueno, tenemos un predio sirviente, un predio dominante. Aquí, por ejemplo, una servidumbre de acueducto, servidumbre de paso, oleoductos, de vista, ¿no? Hay servidumbre mineras también. La ley o el propietario pueden imponer gravámenes, bueno, en este caso en realidad son cargas, ¿no? Hay un predio sirviente, un predio dominante, y es un derecho real que impone una sujeción concreta y limitada del predio sirviente, ¿no? Romero Romaña nos dice que servidumbres son gravámenes establecidos sobre un predio para beneficiar a otro, lo que da un carácter típicamente real, porque afectan a los predios y no a los propietarios de los mismos. Avendaño dice que las servidumbres son cargas, lo que yo concuerdo también, técnicamente no son gravámenes, ¿no? Porque los gravámenes pueden ser ejecutados. Hay un monto, generalmente un embargo, es un gravamen, una hipoteca. Entonces puede haber servidumbres de agua, eléctricas, en este caso puede haber servidumbre forzosa, por ejemplo, en el caso pues de prestación de servicios por dadores de teleservicios públicos, puede haber una servidumbre forzosa, ¿no? Puede haber servidumbres positivas. El Código Civil nos dice que las servidumbres son inseparables de ambos predios, solo pueden transmitirse con ellos y subsisten cualquiera sea su propietario. Finalmente,
estos 10 minutos que nos quedan, hablemos de hipoteca, ¿no? La hipoteca es una garantía real que facilita el crédito, ¿no? Es un derecho accesorio, es un derecho inmobiliario. A ver, ¿qué dice acá? Una pregunta. A ver, a ver, sobre desalojo ya en curso judicial del tío, sobrinos y inquilinos, dice, ha sobrevenido la denuncia por estafa a un vecino y en contrato se estableció, dice, el caso que el arrendatario en el desarrollo de su actividad propicia el desorden, actos, ruidos y molestos con el orden público y las buenas costumbres que afecten y molestan a los demás propietarios, puede argumentar adicionalmente actos contra buenas costumbres. Claro, se puede argumentar, ¿no? Y ya corresponderá al juez determinar, ¿no? Eso, ¿no? Pero en principio no debería afectar al contrato, ¿no? Salvo que exista, pues, un incumplimiento del contrato, ¿no? Si se está pagando la renta, eh, el otro tema, pues, no habría forma, ¿no? Salvo que hayas puesto una tipificación, ¿no? Si el arrendatario es denunciado penalmente, ¿no? Por algún delito, ya se resuelve el contrato, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero reitero, las denuncias, no prueban todavía, ¿no? Tiene que haber una sentencia, ¿no? Muy bien. Eh, la hipoteca es un derecho real accesorio, garantiza una obligación, ¿ya? En ese sentido, si ya no hay obligación, ya no hay. Bueno, eso ya lo va a determinar el juez, estimado. Yo creo que por el hecho de que no entregó el departamento, eso sí, ya es una causal incumplimiento, ¿no? Ese es el punto fuerte, digamos, ¿no? Y ahí, pues, tienes que haberle notificado que efectivamente ya son precarios, y por ese lado sí procedería el desalojo, ¿no? Pero no por lo otro, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Es un derecho inmobiliario, recae solamente sobre inmuebles, es indivisible, afecta a bienes específicos, no futuros, ¿no? ¿Quién lo va a constituir un propietario o alguien autorizado, ¿no? Mm. Por ejemplo, un superficiario, un fiduciario, sí, también están autorizados. Necesita para su validez de la inscripción registral, es por escritura pública en caso de inmuebles. Como regla general, cuando yo cancelo una hipoteca, también se cancela pues la obligación, se extingue la obligación, ¿no? No va a poder levantarse una hipoteca por la simple declaración pues, del deudor, ¿no? El acreedor tiene que declarar la cancelación de hipoteca, ¿no? Y es por otra escritura pública, ¿no? La hipoteca se puede ceder no directamente, ¿no? Es decir, el Código Civil dice que en el caso de cesión de derechos, cesión de créditos, comprende la transmisión de garantías reales, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que el banco A, ¿no? eh, le va a transferir el crédito al banco B. Y como ese crédito estaba garantizado por una hipoteca, también hay una cesión de hipoteca, ¿no? ¿Cómo extingo la hipoteca? Bueno, la hipoteca se va a extinguir, en este caso, pues, por la obligación que garantiza, se extingue, ¿no? Tiene un crédito por 10 años y ya pagué todo, la hipoteca debería levantarse, ¿no? Porque ya cumplí con el pago del crédito, ¿no? Claro que en ese caso hay que ir al banco para que otorgue la escritura pública de vendimiento de hipoteca, ¿no? También por anulación, rescisión o resolución de dicha obligación, bueno, es una obligación nula porque ha habido un vicio, no se cumple con un elemento del contrato. Renuncia, quita el acreedor, por ejemplo, en el caso de las hipotecas legales, el acreedor puede renunciar, una hipoteca convencional también, con eso se levanta la hipoteca. O destrucción total del inmueble, bueno, en el caso de terrenos, predios, eso no sería posible, ¿no? Consolidación, imaginemos que el acreedor hipotecario se convierte en propietario del bien, bueno, en ese caso de qué hipoteca hablamos, ¿no? Hay una consolidación. La caducidad, según la ley 2639, digamos que son hipotecas que tienen un plazo determinado, el crédito garantiza, pasan 10 años y no ha habido ejecución, puedo tranquilamente pues, aplicar la 2639, ¿no? Eso sí no se aplica a los bancos, ¿no? Luego también tenemos otra causal que es extinción inscrita de la persona jurídica acreedora, ¿no? Vamos a decir pues que la obligación, el acreedor era un banco X, pero se ha extinguido, ¿no? Y no se ha transmitido los activos. En ese caso,
señalo la partida registral, cuál es la extinción del acreedor y con eso ya se puede levantar la hipoteca, ¿no? Finalmente, con la anticrisis es un derecho real también de garantía sobre inmuebles, se constituye por escritura pública. La diferencia con la hipoteca es que vamos a decir que en estos casos tengo que entregar la posesión del bien. En la hipoteca no, en la anticrisis sí, ¿no? Igual hay una deuda, entrego el bien y con el uso del bien, con las rentas que me den, con eso pago la deuda, ¿no? Entonces, la anticrisis también es un hecho real, hay un acreedor anticrético y es por escritura pública. En el Hacienda voy a colocar el monto de la deuda garantizada, la renta del inmueble y la tasa de interés que se pacte, la fecha de vencimiento de la deuda garantizada, ¿no? Muy bien, señores, muchas gracias a todos ustedes. Hemos tratado de cumplir con lo que se nos había encomendado sobre el tema de obligaciones, contratos, también el tema de hechos reales, ¿no? Espero haber contestado sus preguntas, ¿no? Muchas gracias por la invitación a ANDAP. Espero que ustedes sigan capacitándose y sé que es un poco difícil hoy día por ser feriado, pero han estado aquí y muchas gracias a todos ustedes. Ya nos estamos viendo en próximas reuniones seguramente, ¿no? Muchas gracias, cuídense mucho, gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Oscar, por la excelente disertación. Como usted menciona, todavía nos estaremos viendo en la ejecución de este diplomado. Muy buenas noches, doctor. Hasta luego, gracias, hasta luego. Hasta luego.